Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias, Luis, como ahora, de que la ciencia lleva a Dios. El Big Bang necesariamente demuestra que Dios existe, no es solo por la necesidad, sino lo que nos está diciendo la ciencia, desde la segunda ley de la termodinámica hasta el Big Bang, hasta el genoma humano, es que necesariamente Dios existe. No preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque antes de la creación no había tiempo. La prueba de ello es que, insisto, que uno de los ingredientes para ser feliz, dicho de una forma cuantitativa, es la creencia en Dios. Y luego, dentro de la evangelización, lo que te das cuenta es que la principal razón por la que gente como tú abandona la práctica religiosa, contrariamente a lo que la gente cree, es porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. Y cuando Dios y ciencia están enfrentados para gente como tú, o jóvenes, el que gana es Dios, el que gana es la ciencia. Y se abandona a Dios. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias, Luis, como ahora, de que la ciencia lleva a Dios. Pero hay más evidencias científicas, fíjate, ya no solo filosóficas, pero científicas, de que Dios existe. Es decir, que vamos a leer lo que es Dios. Dios es una inteligencia creadora, ¿vale? Es un ser personal, pero un ser personal que creó el universo. Las evidencias científicas son abrumadoras de que ha habido un ser personal que fue creador. Evidencias desde la física, evidencias de la cosmología, de la biología, de las matemáticas, de la química. El Big Bang necesariamente demuestra que Dios existe, pero sin embargo, si yo te digo, mira, el genoma humano es un lenguaje, y detrás de cada lenguaje necesariamente hay una inteligencia. ¿Hay algún lenguaje del que no tenga una inteligencia detrás? No. Hay un probable que sea un lenguaje, digamos, humano, que sea un lenguaje de la máquina, pero siempre hay una inteligencia detrás. Si el genoma humano es un lenguaje, necesariamente hay una inteligencia detrás. Esa inteligencia es lo que llamamos Dios. Y eso ha convencido a mucha gente. Claro, a mucha gente que son científicos que se han dado cuenta de, mira, necesariamente detrás del universo como está creado, ha tenido que haber alguien que lo haya creado de esta forma para que tú, Luis y yo estemos aquí. Y además eso es magnífico, porque ¿cuáles son las dos alternativas? Las dos alternativas son, Luis, o que tú estés aquí por casualidad, o que tú estás aquí porque alguien quiere. De las dos alternativas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te va a ayudar más en tu vida? ¿Cuál te va a hacer más feliz? Que alguien quiere. ¿Qué es mejor, tener un padre o no tenerlo? Tenerlo. Ahora lo que me he encontrado mucha gente que dice, bueno, ya, lo que pasa es que tú crees porque quieres tener un padre. No es porque no lo tenga. No, señor. La necesidad no hace que no exista. Yo necesito el agua y el agua existe. Yo necesito la comida y la comida existe. Yo necesito a Dios y Dios no existe. Dios existe. Pero es que además no es solo por la necesidad, sino lo que nos está diciendo la ciencia, desde la segunda ley de la termodinámica hasta el Big Bang, hasta el genoma humano, es que necesariamente Dios existe. Y el Big Bang es tan científicamente cierto como la segunda ley de la termodinámica o la teoría de la relatividad. Forma parte del modelo cosmológico estándar. Es decir, de hecho está más probado que la mayor parte de las teorías científicas. El Big Bang lo que dice es que todo el universo, toda la materia, el espacio y el tiempo surgieron en un solo momento hace 13.700 millones de años. ¿Qué es lo que nos dice esto? Necesariamente, si hay un principio, ¿qué es lo que hay? Un principiador. Si hay algo causado, ¿qué es lo que hay? Una causa. Si hay algo que empieza, ¿qué hay algo? Algo que lo hace empezar. Decía Parménides, que es interesante porque además él era ateo, decía que de la nada nada sale. Entonces, si ha empezado algo, tiene que haber habido un causante. Si ha habido un principio, tiene que haber habido un principiador. Y eso significa que ha habido un Dios. Y ese Dios ya sabemos que no es material, porque todo lo material surge en ese momento. Ya sabemos que no es espacial, porque el espacio surge en ese momento. Y sabemos que no es temporal, porque el tiempo surge en ese momento. De hecho, hay una cita que suelo decir de Christopher Isham, que es del Imperial College en inglés, que dice, la demostración de que el Big Bang refuerza la teoría teísta es la obvia ansiedad que crea en los científicos ateos. Desde que el Big Bang fue propuesto por un sacerdote católico, el padre Lemaitre, a mediados del siglo pasado, muchísimos científicos ateos han intentado quitarle el predicamento y no han podido. Lo cierto es que los soviéticos mandaron un satélite que se llamaba el Relic 1 para intentar demostrar que no había habido Big Bang, y él vino diciendo,
Pues sí, lo ha habido. Se mandó otro satélite que se llama el COBE, los americanos, y vino exactamente con las mismas conclusiones. De hecho, el jefe, digamos, de la misión del COBE también se convirtió por el Big Bang. Él era ateo, se convirtió y ahora creo que es cristiano. Falleció cristiano. El WMAP, que es el último satélite que ha vuelto en el año 2012, también ha confirmado que el universo tiene 13.750 billones de años y que además no solo no es eterno, sino que no es infinito, que tiene pues 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Eso es lo que tiene el universo. El universo, como dicen los castizos, no hay más cera que la que arde. ¿Vale? El universo se sabe cuánto mide, 93.000 kilómetros de años, 93.000 años luz. Y tiene esa masa, y tiene esos bordes. Y entonces, necesariamente, ha habido alguien que lo ha creado. Porque, también te vuelvo a decir, solo hay dos opciones. O el universo es eterno, o el universo tiene un principio, ¿verdad? ¿Hay alguna otra opción? No. Si el universo es eterno, ¿eso es un problema para los ateos? No. ¿Por qué? Pues porque la materia es eterna, no necesariamente ha habido un creador. Pero si el universo tiene un principio, ¿eso supone un problema para los ateos? Sí, eso supone un problema para el ateísmo, porque necesariamente ha habido que tener un principio. Y ahora también una reflexión. El ateísmo estaba muy contento o parecía que no tenía ningún problema con un universo eterno, infinito, y sin embargo no acepta la posibilidad de un Dios eterno, infinito. Entonces, la materia puede ser eterna y Dios no puede ser eterno. Aquello que se predicaba de la materia no se puede predicar de eso que nosotros llamamos Dios, de donde se demuestra que su problema no es el concepto de eternidad y de infinitud. El problema es el concepto de Dios. ¿Qué había antes del universo? La ciencia llega hasta ese momento. Hay un momento que se llama la singularidad, que es el principio del Big Bang. En el Big Bang, ese momento se llama la singularidad. Se llama singularidad porque las leyes de la física no aplican. ¿Vale? Es un momento donde toda la materia, esto es muy difícil de entender, pero toda la materia del universo, la energía, estaba encapsulada en menos de la cabeza de un alfiler. Y en una billonésima de segundo se expandió, se multiplicó el espacio por millones y millones y millones y billones de veces. Eso es lo que llamamos el Big Bang. Hasta ahí es donde llega la física. La física, la ciencia, y esto también es importante decir, la ciencia no puede dar respuesta a todo. Necesariamente no puede dar respuesta. Esto también es lo que demostró Gödel. La ciencia da respuestas a muchas cosas, pero hay muchas de las cosas que jamás la ciencia podrá explicar. Y una de las cosas que no puede explicar es qué es lo que pasa antes de que el objeto de la ciencia empiece. El objeto de la ciencia es todo lo material. Y puesto que empieza en algún momento, ¿qué había antes? La ciencia no te lo puede decir. Lo que sí nos lo puede decir es la lógica. Es decir, oye, si todo aquello empezó en un momento, alguien, algo, como digo al principio del libro, no lo llamo alguien, algo, lo ha tenido que crear. Bien, pues ese alguien, algo, es lo que llamamos Dios. Muchas de las personas que son agnósticas, ateas, olvídese por favor de la palabra Dios por un momento. Imaginen una superinteligencia que es el que ha creado todo eso. Esa superinteligencia necesariamente, vuelvo a repetir, no puede ser material porque toda la materia se crea en ese momento, no puede ser temporal porque el tiempo se crea en ese momento. Y esto es muy difícil de entender también, pero el tiempo es una magnitud física, como puede ser cualquier tipo de energía, como puede ser este bolígrafo. Entonces el tiempo se crea en ese momento. La primera persona que dice eso, por cierto, es San Agustín. San Agustín en las Confesiones dice, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque antes de la creación no había tiempo. El tiempo también lo crea Dios, y el espacio lo crea Dios, y la energía lo crea Dios. Entonces la física te puede contestar, a partir de este momento yo te explico o intento explicarte cómo se ha creado, cómo ha aumentado, cómo ha evolucionado el universo. ¿Qué había antes de eso? La ciencia no te lo dice. Lo que nosotros sabemos por la religión y la revelación es que estaba Dios. Dios, que está fuera del tiempo, fuera del espacio, es lo que había antes de que existiera el universo. Y eso nos está diciendo más que todas las realidades creadas son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Que es una realidad cuya existencia no es necesaria. Contingente, tú eres contingente, yo soy contingente, yo no soy necesario. El mundo, habrá un momento en que desaparezca y espero que el universo siga funcionando y el mundo siga funcionando. Hubo un momento en que José Carlos no estaba y el mundo y el universo funcionaba perfectamente. Eso es ser contingente. Contingente es mi existencia no es necesaria.
El universo, la existencia del universo no es necesaria. Es un gran mensaje de humildad. No somos necesarios. Alguien ha querido que estemos aquí. Y ese alguien es a quien llamamos Dios. Los ateos clásicos no tenían ningún problema en haber aceptado un universo eterno e increado. Si lo piensas, es el universo, antes de que supiéramos que el Big Bang era lo que era, es el universo en estado estacionario. Fred Hoyle era uno de los proponentes, por ejemplo. Y no tenía ningún problema en existir un universo increado y un universo eterno, y sin embargo sí tiene un problema en pensar en un Dios increado y eterno. Entonces, vuelvo a decir, el problema no es Dios, el problema no es el que no sea increado y eterno, el problema es la palabra Dios. Y es porque no quiero creer que haya un Dios. También menciona en el libro un filósofo ateo que él dice, yo es que lo que no quiero es creer en Dios, lo que no quiero es un universo que necesite a Dios. No quiero. Además lo escribe, no, a mí me conmueve y me disturba, es decir, en inglés, eso de que la mayor parte de las personas inteligentes que tengo alrededor sean creyentes. Me sorprende. Pero es que además lo que me sorprende es que ellos creen en un universo que necesita a Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. ¿Y por qué le interesaría a Dios crear el universo? Por ti, porque te quería. Y eso es algo que es gracioso porque los ateos o el ateísmo parece que no se considera suficientemente honrado para eso. Es gracioso porque deben tener un complejo de inferioridad porque, no quiero decir yo eso de los ateos, pero lo cierto es que cuando el cristianismo dice, no, es que Dios nos creó porque nos quiere, el ateísmo se encoge de hombros. Pero lo cierto es que la razón por la que yo estoy aquí es porque Él quiere. Yo no me considero digno de su querer, pero aún así se lo agradezco. El ateísmo no se considera digno de su querer y por tanto piensa que no existe. La razón para la que ha creado el universo es para que nosotros estemos aquí. Que mucha gente piensa también que en la medida en la que la ciencia avanza, pues la religión retrocede, no sé qué. Eso es un mito que es una de las razones también por la gracias por porque además no sabía cómo meterlo, pero ya. Es uno de los mitos que intenta romper este libro. Y lo suelo decir, y además les deja muchas veces a los ateos un poco descompuestos, o el ateísmo un poco descompuesto. Pero la gente más inteligente de la historia de la humanidad ha sido naturalmente teísta. De hecho, el ser humano es naturalmente teísta, pero te voy a dar los datos, y están en el libro. El 92%, el 93% de los últimos premios Nobel, de los últimos 100 años de física, han sido o bien religiosos o teístas. Eso quiere decir, o que todos creían en Dios y además practicaban una religión revelada. Es decir, creo que es menos del 5%, se consideraban ateos o agnósticos. Pasa lo mismo con los premios Nobel de química. Pasa lo mismo con los premios Nobel de fisiología y medicina. La única proporción relevante de premios Nobel en los últimos 100 años que son ateos o agnósticos son premios Nobel de literatura, que son el 35% de los premios Nobel de literatura se consideran agnósticos ateos. Por eso suelo decir, en plan broma, que ser ateo es de letras. Porque mire, los científicos, cuanto más ciencia, más Dios. Entonces, ¿qué es eso? Pues un mito. ¿Por qué es un mito? ¿Y qué es un mito? Un mito es una falsedad creída generalmente, y yo añadiría con alguna intención. Generalmente los mitos se crean por alguna intención. ¿Y cuál es la intención? Pues hacer creer a la gente que ser inteligente es ateo. Pues mire, no, justo lo contrario. O sea, decía, yo no lo digo yo, es una frase que he dicho muchas veces. Pero hay un señor que se llamaba Christian Amundsen, que era premio Nobel de Química en 1972, que decía, hace falta ser idiota para ser ateo. Él lo decía de una forma un poco caricativa, pero hay otro, Robert Millikan, que lo dice de una forma un poquito más caricativa. Dice, mira, yo no conozco a nadie inteligente que no crea en Dios. Yo diría, quizás un poco fuerte, pero yo diría que no conozco a nadie sabio que no crea en Dios. De hecho, también lo dice el Eclesiastés, ¿sabes? El no creer en Dios es de los necios. Entonces no lo digo yo, lo dice la Biblia también. Los datos son, en cualquier caso, los contrarios. Cuanto más ciencia, más Dios. De hecho, también hay un dato que pongo en el libro, y hay una asociación americana de científicos que te puede entrar cualquiera, te podrías entrar tú, simplemente pagas la cuota y ya está. Y les preguntan también, a mí una encuesta del Pew Research, en qué creen. Y el único sector, si quieres, donde hay más ateos o agnósticos que creyentes, es entre los científicos, es decir, la gente que está apuntada, de más de 70 años y que no practica ciencia. Es decir, gente que ellos se llaman científicos, pero a lo mejor habrán hecho ciencias políticas, que con mucho respeto, ellos se llaman ciencias políticas o ciencia no sé qué,
se apuntan. Yo tengo 70 y tantos años y no he practicado nunca y no practico la ciencia y era profesor de lo que sea en la universidad. Ese es el único sector de entre todos los científicos que son más agnósticos o ateos. Todos los demás, es decir, todos los que practican ciencia, y cuanto más ciencia, cuanto más en la ciencia experimental y cuanto más en el forefront, vamos, en la frente de la ciencia, más creyentes es. Lo cierto es que Albert Einstein es como el icono de la física del siglo XX. A mi juicio, no es el mayor. Esto estoy seguro que es muy difícil decir que el mayor es que el tal, porque yo, por ejemplo, prefiero Heisenberg porque creo que es más relevante, pero Albert Einstein era un genio, absolutamente. Albert Einstein era teísta. Él creía en Dios, también hay muchas citas en el libro. Él no tenía una religión, él no practicaba la religión. De hecho, lo decía varias veces, no practicaba, aunque era judío de origen, él no practicaba la religión, pero sí creía en Dios. Y de hecho hay una cita también en el libro que dice: aborrezco a esa gente, se refería a los ateos, que me utilizan para avanzar sus posiciones, porque yo sí creo en Dios, yo sí creo en la existencia de un creador. Por ejemplo, en España dice que es un 8% de ateos, en España. En el mundo, la CIA lo tiene puesto en un 3% de ateos, más o menos, el ateísmo. ¿Sabes que para que estamos rodeados estoy hablando de todo el mundo, ¿vale? En el mundo occidental probablemente sea mayor. Pero es verdad que hacen mucho ruido. La mayor parte de la gente cree en la existencia de un Dios creador. La inmensa mayoría de la gente, durante todas las generaciones, ha creído en la existencia de un Dios creador. Y hay una minoría que realmente, como muchas de las veces pasa, las minorías son muy ruidosas, entonces hacen más ruido del que parece. Pero la gente que se manifiesta como ateo, insisto, en el mundo, creo que la CIA, hay un informe de la CIA que menciona en un libro que tiene desde el 3.2%, una cosa así, de memoria. El ateísmo, actualmente, con todos los datos que existen en la ciencia, no tiene sustento lógico, nunca lo ha tenido. Pero ahora, es decir, la segunda ley de la termodinámica, el Big Bang, el genoma humano, la negación de los infinitos actuales de Hilbert en las matemáticas, los teoremas de incompletitud de Gödel en las matemáticas, todo eso demuestra la necesaria existencia de un Dios. Cuando digo demuestra son unas evidencias tan grandes que solo una persona muy temeraria podría ir contra ello. Pero también se me ha achacado decir, bueno, ¿qué son evidencias? Evidencia es la creencia contra la que ir sería temerario. Hay evidencias que hacen muchísimo más probable la existencia de Dios que una cosa. De hecho, no se concibe lo contrario. Max Planck, también el padre de la física cuántica, decía eso, decía, mira, la ciencia impone, necesariamente no te deja opción más que creer en Dios. Y a eso, Luis, se puede acceder por la razón, se puede acceder sin necesidad de fe. Anthony Flew, que era el ateo más importante del siglo XX, murió en el siglo XXI, pero el hombre hizo los manuales de ateísmo, donde todos los ateos iban a buscar la apologética atea. Este hombre, en el año 2004, se convierte al teísmo y dice, mira, decía exactamente las evidencias que nos ha dado la ciencia en este último cuarto de siglo son tan grandes que no puedo seguir pensando que Dios no existe, que una inteligencia creadora no existe. Necesariamente existe Dios. Y escribe un libro que se llama así, Dios sí existe. Como el ateo más relevante de la última generación cambió de opinión. Ese es el subtítulo. Pues eso es lo que pasa. El ateísmo completamente está desbaratado porque ahora es más un dogma, una fe, que otra que no está basado en realidades. Que la mayor razón por la que las personas son ateas es por la voluntad, no es por el entendimiento. No es porque yo no pueda entender un Dios eterno e inmaterial, que eso lo puedo entender, no puedo entender todo de Dios, pero sí puedo entender la existencia de un Dios eterno e inmaterial. Nada se contrapone en mi lógica con la existencia de un Dios eterno e inmaterial. No es como alguien que dice, no es Mickey Mouse, no, mire, todo el mundo, en toda la historia, hemos creído en la existencia de una inteligencia superior a nosotros, inmaterial y eterna. Entonces, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que hace que las personas no lleguen a ese conocimiento? La voluntad. No quiero creer en Dios. Entonces, muchas de las veces cuando hay que convencer a una persona, se tiene que llegar a través del corazón. En otros casos, como intenta el libro, es a través del entendimiento. Nos pasa a todos en determinados temas. Nos cuesta mucho dar nuestro brazo a torcer. Pues porque me he invertido mucho de mi vida en ello, porque
todo el mundo sabe que yo opino que soy del Real Madrid. Por ejemplo, yo no conozco a nadie del Real Madrid que haya cambiado de equipo de fútbol. Vamos, ni del Barcelona ni del Atlético, no es por... Y entonces nos cuesta mucho determinadas veces cambiar de opinión. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Dios existe o Dios no existe? No te puedes quedar en medio. Esa es otra de las cosas. El agnosticismo, que es, no lo sé. Tú no puedes no saber un tema tan importante y vivir como si no te afectara. Yo puedo no saber la composición química de, ¿sabes?, este barro, de la tinta de este bolígrafo. Y no me importa. No saber si Dios existe o si Dios no existe te cambia la vida. Y eso es lo importante. Cambia la vida. Si Dios existe, cambia la vida. Y entonces también para contestarte, ¿por qué mucha gente lo cambia? No da el paso. Porque no quiere cambiar la vida. ¿Y qué más evidencias darías a un ateo de que Dios existe? Evidencias científicas. Científicas o históricas, las que quieras. Las científicas te las he dicho. Desde el punto de vista de la biología está el ADN, está el genoma humano. Desde el punto de vista de la matemática, los teoremas de incompletitud de Gödel, que dicen necesariamente que para que toda la ciencia tenga sustento tiene que existir un Dios. Eso es lo que dicen los teoremas de incompletitud de Gödel, que es probablemente el hombre más inteligente desde sí, el hombre más inteligente o si quieres el lógico más inteligente desde Aristóteles. Desde el punto de vista de la física, el Big Bang, la segunda ley de termodinámica, el principio de Heisenberg, todos estos están aquí. Mira, Luis, hay otra cosa, es el ser humano es naturalmente teísta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos creemos en Dios naturalmente. Cuando un niño nace, sin haberle sometido, sin haberle explicado nada de la religión, él cree que Dios existe. Incluso los ateos, y hay ejemplos en el libro, hablo de 3 experimentos que se han hecho en Finlandia, 1 y 2 en Estados Unidos, con ateos, y les hacen preguntas rápidas. Y entonces, en las preguntas rápidas, donde no pueden ellos mismos censurarse, acaban aceptando la existencia de un ordenador. El orden, si yo veo la belleza alrededor mío, necesariamente ha tenido que ser creada. Si yo veo el orden alrededor mío, necesariamente ha habido un ordenador. Entonces, lo que yo les diría es, no os censuréis intelectualmente. El ateísmo es una censura intelectual, Dios no puede existir. Por mucho que mis sentidos me estén diciendo que Dios existe, por mucho que yo vea y entienda que Dios existe, eso también lo dicen Thomas Nagel, creo que es un ateo muy conocido, que lo dice un poco irritado. Dice, esa creencia natural del ser humano en Dios es realmente exasperante. Tendremos que castrarlo. No os censuréis, mirad alrededor. ¿Tú crees que el amor que sientes por tu padre, por tu madre, por tu novia, ¿de dónde viene? ¿Que es un proceso evolucionado de la evolución? No lo es. Las cosas más importantes de tu vida solo se pueden explicar con Dios. ¿Por qué sabes que hay bien y mal? ¿Por qué sabes que algo está bien y otras cosas están mal? Los nazis, que pensaban que matar a gente era malo, y sin embargo todos sabemos que aquello era malo. Ellos se hacían violencia sobre su moral. No es que ellos no lo supieran, es que el hombre, el ser humano es libre y por tanto puede hacerse violencia sobre sí mismo y decidir, que es libre, decidir mal. Pero no es que no supieran que aquello era malo. No es verdad que si una vez has hecho unas cosas malas, muchas veces acabas por no sentirlo. Es como cuando te sale una costra, haces una herida y al final la costra no sientes. Pero eso al principio sí lo sientes, sí sabes que está mal. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene objetivamente esto está mal y esto está bien? Es objetivamente fuera de nosotros, porque no lo tenemos dentro, es fuera de nosotros. Y si es fuera de nosotros, ¿de dónde viene? Necesariamente de Dios. Entonces, ¿cuáles son las demostraciones de la existencia de Dios? Aparte de las científicas, están las filosóficas, están las morales. Hay una lista inmensa de demostraciones sobre la existencia de Dios, pero lo único que tiene que mirarse es dentro. Es decir, ¿por qué vengo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿De verdad creo que estoy aquí por azar? Que es imposible, estadísticamente, que tú y yo estemos aquí por azar. ¿Por qué? Porque todas las leyes del universo que observamos no tendrían por qué ser así. Voy a echar un paso para atrás. Las leyes físicas y las constantes físicas no se deducen, se observan. ¿Qué quiere decir eso? Que son las que son, y si no fueran las que son, tú y yo no estaríamos aquí. Si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. ¿Pero por qué es 300.000 kilómetros por segundo? Pensemos. ¿Se deduce de algo? No se deduce de nada. Podría no ser constante, podría no ser 300.000, podría ser variable, y sin embargo es la que es. Hay una conversación muy interesante entre Turok, que es un famoso físico, que le pregunta ¿por qué las
los electrones siguen las órbitas que siguen. Y él no puede contestar, son las que son. ¿Por qué? Porque son. Y así hay miles. Yo en el libro cito 200 constantes y leyes que son las que son. Y que si hubieran variado milimétricamente, tú y yo no estaríamos aquí. Mira, la constante cosmológica que hace que tú y yo estemos aquí, si la constante cosmológica no estuviera, el universo no existiría. Está afinada a 120 dígitos. Eso quiere decir 0, yo le invito a todo el mundo que ponga 120 veces 0. Verán cómo se cansa antes. Bueno, pues si hubiera 119 o 121 y al final no hubiera un 38, tú y yo no estaríamos aquí. Nadie en física piensa que eso ha sido por casualidad. Roger Penrose, que es otro científico del Premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico, que quiere decir un universo que nos permitiera a ti y a mí estar aquí. Y dijo, mira, el universo tiene muy poca entropía. Entropía es la medida del desorden que hay en los sistemas. Básicamente, nuestro universo está ordenado. ¿Nuestro universo está ordenado? Sí. ¿Es eso casualidad? Podría ser. Entonces él dice, bueno, vamos a calcular cuánta suerte hemos tenido. De todos los universos posibles que hubiera habido, ¿cuántos tienen la entropía que tenemos en el universo? Primero calcula cuál es la entropía. Y la entropía es todos los bariones que hay en el universo, que es 10 elevado a 81, multiplicado por la entropía de cada barión, que es 10 elevado a 43, es 10 elevado a 193. Y luego calcula los posibles universos, que son los estadios de fase del posible universo. Como eso es el logaritmo de la entropía, lo eleva al factorial, entonces es 10 elevado a 10 elevado a 123. Para decirlo de una forma que nos podamos entender, te han dado un décimo de lotería, Luis, y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 décimos. ¿Y cuánto es eso? Pues es un número que no se puede calcular. En una de las conferencias que estaba dando, alguien entró y lo ha metido en ChatGPT y me dice que eso no se puede calcular. Efectivamente, no hay un ordenador en el universo, en el mundo, que sea capaz de calcular ese número, 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, pues te han dado un décimo y se han repartido 10 elevado a 10 elevado, y te ha tocado. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se llama tu novia? Carmen. Si a Carmen le toca la lotería hoy, y le toca la lotería mañana, y le toca la lotería pasado mañana, y al otro día, y al otro día, ¿qué diría Pablo de Carmen? No tú. ¿Qué diría Pablo? ¿Que tiene mucha suerte? No, estoy seguro que no. Carmen está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Alguien ha hecho trampa para que nosotros estemos aquí. Y no existe otra posibilidad de verlo. Lo digo porque los números son los que son. Y de eso hay 200, insisto, en el libro hay 200 ejemplos de cosas que están afinadas de tal forma que si cualquiera de ellas no fuera con esa afinación, nosotros, el mundo, el universo, el ser humano, no estaría aquí. ¿Las personas que creen en Dios son más felices? No lo creo, lo sé. Perdona la arrogancia. Es que una de las compañías con las que competimos en una parte de nuestro negocio es Ipsos, que se dedica también a investigación de mercados. Bueno, pues Ipsos tiene un estudio, que se llama el estudio de la felicidad, que lo hace todos los años, y pregunta en muchos países qué es lo que, primero, el nivel de felicidad. ¿Vale? Digo, oye, ¿qué país es más feliz que otro? Y es importante decir esto, Luis, porque ellos miran la felicidad no como cuál es el acceso a determinados bienes o cuál es la renta per cápita, sino básicamente la felicidad, ese concepto, si quieres, hasta cierto punto subjetivo de ¿eres feliz o no eres feliz? Y le pregunta a la gente, una muestra suficientemente grande, de ¿son ustedes felices o no son ustedes felices? Compara país con país y sobre todo país contra él mismo antes. Una cosa interesante para decir es que España, y esto le sorprende mucho a nuestros compatriotas, está en el segundo puesto por la cola. Pues nosotros creemos que somos muy felices, pero lo cierto es que, como suelo decir, la gente llora en la ducha, Luis. Entonces nadie te va a decir, no, ¿qué tal te va? Fenomenal, magnífico. Pero realmente nuestro país, y esa es una de las razones por las que fundamos el WTN, nuestro país no es, o sea, la gente de nuestro país no es feliz, y sí lo era. Era uno de los países más felices del mundo, y sin embargo ahora no lo es. La gente dentro de nuestro país pues no se considera a sí mismo feliz. Y lo que es interesante de este estudio de Ipsos es que también pregunta qué es lo que te hace feliz. Que es muy interesante porque voy a preguntarte, ¿qué es lo que te hace feliz a ti, Luis? ¿Qué es lo que hace feliz? Mi familia, mi novia, mis amigos, obviamente también mi creencia en Dios, las oportunidades que he tenido en esta vida. Pues lo has cuadrado. Porque eso es lo que hace feliz. Mira, las 3 razones que hacen feliz a la gente en todos sitios, en Indonesia, en España, en Argentina y en Filipinas, las 3 razones, y no por este orden, la salud, la familia y Dios. Y la espiritualidad, pero vamos, Dios. Ipsos no lo llama Dios, porque no puede llamarlo Dios Ipsos, pero vamos, es la creencia en Dios.
Y esas son las 3 cosas que hacen feliz a la gente. Si tú tienes salud, tienes familia y crees en Dios, tienes una propensión a ser feliz muchísimo mayor que si no tienes salud, no tienes familia y no crees. Eso demuestra que sí, que creer en Dios es uno de los ingredientes de la sopa de la felicidad. No es el único, pero sí es muy importante. Si tú quieres ser feliz, mejor vete creyendo en Dios. Eso no significa, y no quiero decir que no hay una persona que no crea en Dios que no se considere a sí mismo feliz. Yo lo que le diría a esa persona, si usted creyera en Dios, sería todavía mucho más feliz, porque la felicidad también admite grados. La prueba de ello es que, insisto, que uno de los ingredientes para ser feliz, dicho de una forma cuantitativa, es la creencia en Dios. ¿Por qué en España la gente era más feliz y ahora es menos feliz? ¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues que la familia ha sido atacada y Dios también. Entonces eso ha hecho que nuestro país pues sea uno de los más infelices del mundo. Insisto, eso no significa que cada uno de nosotros no seamos. La felicidad es personal, es individual. Estoy hablando de un genérico y un agregado, ¿vale? Pero sí, o sea, para contestar la pregunta, sí, necesariamente la creencia en Dios te hace más feliz. También te hace más resiliente. Y esta es una de las cosas, fíjate, después de la edición del libro, he entrado en contacto con una organización que hace estudios con los chavales, con los estudiantes, y han llegado a la conclusión de que los estudiantes que creen en Dios, que tienen una familia unida, tienen mejores resultados académicos y además son más resilientes. ¿Qué significa resiliente? Es importante porque yo no lo sabía, pero hay una generación, que es una generación de chavales probablemente que están ahora en el colegio, a lo que llaman la generación de cristal. Y de cristal es porque lo rompes con cualquier cosa. Mira, la vida, Luis, a todos, a ti, a mí, nos ha dado cosas magníficas y cosas muy duras. Y nos esperan, a ti y a mí, y yo espero que así sea, magníficas cosas y cosas horrorosas, muy duras. Y la vida te golpea. Y quien diga que no, es que realmente no ha vivido. Y es fantástica. Y hay cosas sorprendentes y no hay una cosa mejor probablemente que tener un hijo o una hija. Y ¿sabes? Y cuando te viene mi hija y me dice, pues mira, me han elegido para... hoy me han dicho mi hija que la han elegido en su colegio para representarlo en no sé qué porque es muy buena haciendo no sé cuánto. Pues eso te llena absolutamente de orgullo, es maravilloso. Pero también hay momentos que son muy duros. Y la verdad es que si no tienes a Dios, es muy difícil de soportar. Hay momentos en la vida que son muy difíciles de soportar. Yo he tenido tragedias, como ha tenido todo el mundo, mucha gente, tragedias de su vida que serían muy difíciles de soportar y de seguir viviendo razonablemente bien y racionalmente bien si no hubieras tenido la presencia de Dios y la seguridad de que esto es para bien y que hay alguien que me cuida. Y yo siempre me imagino ahora el ateo diciendo, bueno, pues tú crees en Dios por eso, porque te viene bien. No creo en Dios porque me viene bien. Me viene bien y Dios existe. Me viene bien, además es verdad, me ayuda. Por supuesto que me ayuda. Y yo le diría, y a ti no, pero es tu decisión. Has decidido que no te ayude. Él vive con ello. Yo he decidido que Dios me ayude y yo vivo con ella. Y sí, además es una decisión. He decidido que Dios me ayude porque es voluntario. Yo siempre digo lo mismo, la fe, por favor que no se lo olvide, no es que Dios una vez me iluminó y me dijo, tú vas a creer. No, señor, todos los días. Esto es como el amor, se lo tiene uno que trabajar, todos los días. Si no se trabaja, se pierde. Yo lo digo a la gente cuando doy en conferencias de mira, ¿ustedes creen que la fe es un don? Sí. Vale, ustedes entonces creen que si pierden la fe es porque les han quitado el don. O sea que es culpa de Dios. Ah, no. ¿Lo ven? La fe es un don. Por supuesto que es un don. Pero es un don que uno se tiene que trabajar. Y que solo te la dan si te lo trabajas. Cuando uno pierde la fe, no es culpa de Dios. Nunca es culpa de Dios. Es culpa de que te ha faltado la voluntad. Dios existe. Si una persona es atea y cree que Dios no existe, que es una creencia mucho más difícil que creer que Dios existe. Recordemos que el ateísmo es una fe, pero en negativo. O sea, usted tiene que creer que Dios no existe. Lo que nos está diciendo la ciencia es que no solo que Dios existe, sino que Dios te cuida, que es un Dios providente. Ya hemos dicho, la ciencia nos dice que no es material, que no es espacial, que no es temporal, que cuida de su creación, que es bueno, que es personal. De eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué significa que es personal?
Y esto es muy importante. Significa que puedo tener una relación con él. Significa que puedo hablarle, que me escucha. Personal, decía Boecio, que es la sustancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición clásica de la escolástica. Bueno, lo que quiere decir es que es un ser intelectual racional, con quien puedo tener una relación. Entonces, si eso es lo que nos dice la ciencia, es empieza a hablar con él. Empieza a hablar con él. No es la fuerza, no es una energía etérea. Es un ser racional con quien puedes tener una relación. La religión que coincide con lo que nos dice la ciencia en lo que se refiere al Big Bang es la religión judía y por tanto la religión cristiana, el judío-cristianismo. Pero es que esa religión también nos dice, en un momento nos habla de que vendrá Dios, de que vendrá el Mesías. Hay unos señores que ellos deciden llamar los profetas, que dicen, bueno, pues, y esos son 300, 400, 500 años antes de Jesucristo, y dicen, y este vendrá y nacerá en Belén. Y lo dice Miqueas. Y Isaías dice, y nacerá una virgen. Isaías también dice cómo morirá. Y Daniel dice cuándo nacerá. Y hay otros profetas que predicen, curiosamente, eso que luego fue Jesucristo. Y Jesucristo viene al mundo y dice, yo soy Dios. Repetidas veces, yo soy aquel que vendría. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Porque esto confunde mucha gente, que soy de la misma naturaleza que Dios. Eso sorprendió, escandalizó a los judíos y le dijeron que era una blasfemia. De hecho, por eso lo mataron. Y para todos aquellos que siempre hablan de, bueno, pero Jesucristo es una figura mitológica. No, señores. Jesucristo está más comprobado que Alejandro Magno. Lo digo para que tengan este dato también de él. En los 500 años después de Jesucristo hay 500 fuentes originarias que hablan de Jesucristo. Flavio Josefo, Tácito, Suetonio. 500 fuentes que tenemos ahora conservadas que hablan de Jesucristo. Es la figura de la antigüedad que más fuentes tiene directas de su existencia. Pretender a estas alturas que Jesucristo no existió o que es un mito es completamente ridículo. Eso, vale, a lo mejor en el siglo XVIII algún iluminado lo podía decir, pero hoy sabemos que hay más fuentes de la existencia de Dios. ¿Sabes quién es la siguiente? O sea, si hay 500 fuentes directas de la existencia de Jesucristo, ¿cuál es el siguiente evento? Pues el siguiente evento es la Ilíada y tiene 50 en los siguientes 500 años. Y nadie duda de la existencia de Homero. ¿Vale? Y Tácito, ¿sabes? Tiene 1. Y nadie duda de la existencia de Tácito. A mí me sorprende que alguien todavía a estas alturas diga, no, que Jesucristo es bueno, es como si usted me dijera que Julio César no existió. Puede usted creer lo que quiera, pero no es lo que nos dice la ciencia. Cuando a ti, la primera vez que te dejaron en el colegio, por lo menos a mí, la primera vez que me dejaron en el colegio en mi madre, yo lloré. Y me dijo, ¿cómo puede hacerme esto? Pero si yo pensaba que me quería. Pero si me quería, ¿cómo puede hacerme esto? Y me deja aquí rodeado de gente que no conozco y que además, que no sé si me quiere y yo la quiero y yo quiero estar en casa. Y lloré. ¿Estaba haciendo algo para mí? Mal. No. Pero no lo veía. No lo veía. Eso es. Entonces no lo vemos. Pero no te enfades con tu madre. No decidas que te vas de casa solo porque te han dejado en el colegio. Eso es lo que quiero decir. Cuando la gente se hace ateo porque le ha pasado algo malo, lo que está haciendo es dejar a su padre porque le está haciendo algo bueno. ¿El demonio existe? Sí. Sí. Absolutamente sí. No uno, sino muchos. Sabemos históricamente, si quieres, por la revelación, que hubo una rebelión contra Dios y un tercio de los ángeles, porque son los demonios, un tercio de los ángeles perdió su naturaleza y se convirtieron en demonios. Y hay que recordar que los ángeles son un espíritu puro y por tanto además mucho más hábiles, inteligentes, capaces y todo que el ser humano. La mayor parte de la gente, hay más gente que cree en el demonio que en Dios. Es algo que a mí me lleva a sorprender con él. Pero sí, mucha gente considera que el demonio sí existe. Yo diría dos cosas. El demonio tiene además una actuación en nuestra vida y además intenta... ¿Cuál es el objetivo del demonio? Que no lleguemos a la felicidad y por tanto que no seamos felices en esta tierra y que además tampoco lleguemos a la salvación de nuestra alma. Su objetivo es que no estemos con Dios. ¿Por qué? Esto ya se lo puedo lucubrar, pero porque como está enfadado con Dios, somos exento de Dios, entre otras cosas por nuestra creación, por habernos creado, para intentar demostrar a Dios que aquello que Él hizo creándonos fue un error. Dios nos creó, Él consideró que aquello fue como puedes, y además nos hace sus hijos, y entonces Él decide, no, voy a hacerte daño. ¿Cómo voy a hacerte daño? Quitándote a tus hijos. Por otro lado, yo creo que magnificar la existencia del demonio también es un error.
El demonio no está alrededor nuestro y no actúa. Nosotros también tenemos, o sea, no actúa todo el rato con todos nosotros y tiene una presencia. El demonio no es más que el mono de Dios. Cuando digo el mono de Dios, no puede hacer nada que no le permitamos, o sea, hacer nosotros. Si tú estás con Dios, nunca tengas miedo al demonio. No puede hacer nada. ¿Sabes? El demonio no es Dios, no es otro Dios, no somos, ¿sabes? Da Dios y luego un granito que es el demonio, para entendernos. Con lo cual, magnificar la presencia del demonio tampoco es bueno porque nos lleva probablemente a un estado de inquietud que tampoco es lógico. Entonces, ¿por qué ocurre el mal? Pues por el demonio en muchas ocasiones, pero también por nuestra naturaleza caída. O sea, nosotros tenemos una inclinación desde nuestros primeros padres a comportarnos al pecado. Tenemos esa inclinación. ¿Y esa inclinación cómo se salva? Pues gracias a Jesucristo, la redención. O sea, significa, recuerda que te vas a morir y significa, da gracias por cada minuto de tu vida, Luis, porque cada minuto es un regalo. Y si tú vives aquí, y si tú estás en este momento y puedes respirar la siguiente vez, es porque Dios quiere. Por lo tanto, da gracias. No es un día más, sino cada movimiento. Si yo muevo esta mano así, es porque Dios me permite. No es que Dios se haya olvidado de mí. Estoy siempre presente en la mente de Dios. Siempre presente en la mente de Dios. Y Él quiere que yo siga viviendo. Si no, ahora mismo me desvanecería. Y si no me desvanezco, es porque Él quiere. Con lo cual, la primera cosa, da gracias. Cada día es un verdadero regalo. Da gracias. La segunda cosa, deja un legado. La razón por la que escribes libros, la gente escribe libros, la razón por la que estoy en WTN es para dejar un mundo mejor del que tienes. Deja un legado que cuando tú te mueras, porque te morirás, que hayas dejado un mundo mejor. Que se note que hayas pasado. Luis, que cuando tú te vayas, aquí estuvo Luis, aquí estuvo Pablo, aquí estuvo Lucía. Y la tercera cosa es, recuerda que te van a juzgar, que es algo que la gente se olvida, pero al final de nuestra vida hay un juicio. Entonces, con todas las cosas malas que hemos hecho, yo por lo menos, que haya alguna cosa buena que en aquel momento, a ver, nuestra madre diga, bueno, ya, pero yo creo que se merece, aunque solo sea por esto. ¿Por qué estoy haciendo esta entrevista? Porque creo que puede ayudar a gente. Y puedo tocar determinadas almas, determinadas personas, para que ellos puedan ser más felices. Eso es Memento Mori. Yo recuerdo que me voy a morir y recuerdo que esta entrevista estará cuando yo no esté. Pero gracias a Dios hay gente que dice muchísimas gracias. Gracias porque me ha ayudado, gracias. Pues de eso se trata, de eso se trata la vida. De dar gracias, de construir un legado y de recordar que te van a juzgar para que hagas algo bueno que compense lo que necesariamente malo vas a hacer.